Y este síndrome se define como el deterioro de las funciones bioquímicas y tanto fisiológicas que suceden en conjunto con la progresión de los pacientes con enfermedad renal y que se da por solutos de retención urémica y por toxinas urémicas. Este síndrome tiene una sintomatología súper compleja y variable, que es lo que trataremos de definir en el día de hoy. La uremia, este término se acuñó en el año aproximadamente de 1847 por Priori, en el cual él se refería a la orina en la sangre o la contaminación de la sangre por la orina. Cabe destacar que el síndrome urémico puede afectar a todas las alteraciones de la función renal que se desarrollan como enfermedad. Básicamente, lo más común es que esté afectando a los pacientes con insuficiencia renal crónica, pero se puede ver en aquellos pacientes con lesión renal aguda, con enfermedad renal aguda, con enfermedad renal crónica y con insuficiencia renal crónica per se. Principalmente aquellos pacientes que ya están en el estadio 4 y 5 de la insuficiencia renal crónica. Si buscamos la palabra toxina en el internet, nos vamos a dar cuenta que la define como una sustancia venenosa que es producida por diferentes microorganismos en el cuerpo, pero a nivel de nefrología, la connotación de toxinas es súper diferente y se basa básicamente, valga la redundancia, en todo aquel compuesto que se acumula, que provoca alteraciones metabólicas y que está presente en los pacientes con enfermedad renal. Básicamente, este argumento se basa en cómo, a nivel de promover o otorgarle una diálisis eficaz a un paciente con enfermedad renal que tenga criterios, desaparecen los síntomas urémicos. Y es por esta razón que existen diferentes criterios para considerar una toxina como urémica. Dentro de estos criterios podemos mencionar la identidad química de esta toxina debe saberse. Asimismo, debe conocerse la cantidad en los fluidos biológicos. Una toxina urémica debe exceder su concentración en relación a los sujetos no urémicos y la concentración de esta toxina se debe relacionar directamente con los síntomas urémicos. Y cabe destacar también que estos síntomas deben disminuir o desaparecer al disminuir la concentración de esa toxina urémica. Por tanto, cuando hablamos de síndrome urémico, no todo podemos basarlo en la urea y la creatinina. Se han descrito aproximadamente más de 130 toxinas urémicas y dentro de ellas podemos mencionar compuestos que son potencialmente tóxicos como son las aminas aromáticas y alifáticas, las hormonas, los oligoelementos, los fosfatos, la homocisteína, las purinas, los fenoles, entre otras más. Y cabe destacar que también se puede mencionar lo que es o la definición de las moléculas medianas, que es un término que quiero que guarden por ahí para más tarde explicarlo. Las toxinas urémicas se pueden clasificar dependiendo el peso molecular, en bajo peso molecular, intermedio y alto peso molecular. De las bajo peso molecular, según diversas literaturas, son aquellas que tienen menos de 500 daltons. Entre ellas podemos mencionar moléculas pequeñas que también son hidrosolubles, como es la urea, la creatinina, el ácido úrico. Dentro de las moléculas medias o de peso molecular intermedio, que pueden ir de 500 a 5000 daltons, otras literaturas dicen hasta 60.000 daltons. Entre ellas podemos mencionar la PTH, la beta-2 microglobulina, y ciertas interleuquinas como son la 1 y la 6, así como el factor de necrosis tumoral alfa. Y dentro de las proteínas de alto peso molecular, las cuales también están unidas a ciertas proteínas, estas toxinas podemos aquí mencionar los fenoles, también podemos mencionar la homocisteína, la pentosidina, entre otros. Existe también una clasificación de acuerdo al metabolismo de donde provienen esas toxinas urémicas. Puede ser por el metabolismo exógeno, por el metabolismo endógeno y por el metabolismo microbiano. Y muy importante recalcar que estas toxinas urémicas, algunas están libres, otras están ligadas a proteínas y por tanto de eso va a depender la depuración de ciertas toxinas urémicas a través de cualquier terapia de sustitución renal que lo otorguemos al paciente. Por ejemplo, las toxinas que no están ligadas a proteínas, podemos mencionar la urea, que es la que
más conocemos, las guanidinas, y aquellas que están ligadas a proteínas, pero que son pequeñas y liposolubles, podemos mencionar la homocisteína. En cambio, algunas toxinas que tienen mayor peso molecular, como son los productos de la glicosilación avanzada y la PTH. La urea es una molécula pequeña y se pensaba que como era tan pequeña, pues era bien difundible a través de las bicapas bilipídicas, pero se ha notado que como es muy polar, pues entonces tiene cierta dificultad para atravesar estas capas. Y se conocen por esto los transportadores de la urea, que son los reconocidos UT. Estos transportadores vamos a encontrarlos a nivel de la nefrona como UTA, y a nivel eritrocitario pueden encontrarse como los UTB. También a nivel hepático, los UTA pueden estar presentes. Estos transportadores tienen 4 isoformas que van desde el 1 al 4, siendo presentes en la nefrona, como pueden ver en esta imagen. Los UTA 1 y 3, que están básicamente a nivel del túbulo colector, y los UTA 2 están básicamente en la rama descendente del asa de Henle. Básicamente, estos transportadores lo que nos van a permitir es poder traspasar la urea hacia nivel intersticial y viceversa, hacia la luz luminal. Se sabe, hace más de 10 décadas, hace más de 10 años, que cuando se disminuye la ingesta proteica, pues entonces la concentración del nitrógeno ureico en sangre o BUN puede disminuir. Y básicamente con eso también vamos a disminuir el cuadro sintomatológico que presentan estos pacientes, como es el malestar general, la anorexia, la inatención, la debilidad, la diátesis hemorrágica, las náuseas y los vómitos, entre otras sintomatologías. Básicamente, por eso podemos decir que la concentración de urea es directamente proporcional a la ingesta proteica, y por eso es que la urea es un excelente indicador de las toxinas urémicas. Muchas bibliografías explican que como la urea no cumple todos los requisitos que ya mencioné al principio para considerarse una toxina urémica, pues en muchas literaturas vamos a encontrar que no la categorizan como una toxina urémica como tal, pero sí como un indicador de las demás toxinas urémicas. Hay otras literaturas que sí la categorizan como una toxina urémica. Más adelante vamos a explicar el por qué. Para hablar de la urea tenemos que hablar del ciclo de la urea para poder entender cómo esta sustancia se metaboliza y cómo produce todos sus efectos deleterios cuando ya el paciente tiene un compromiso importante de la función de sus riñones. Aquí vemos que el ciclo de la urea tiene 2 fases importantes, que es una fase mitocondrial y una fase citosólica. La fase mitocondrial, a partir de un bicarbonato y un amoníaco, o muchas veces también van en contra a partir de un CO2 y un amonio, vamos a permitir formar lo que es el carbamoil fosfato. Esta sustancia de carbamoil fosfato para su metabolismo necesita de la presencia de 2 ATP y básicamente es el paso número 1 para la producción de la urea o el ciclo de la urea. Una vez se forma el carbamoil fosfato a través de una enzima que es la carbamoil fosfato sintetasa, pues entonces esta sustancia se va a unir a la ornitina, que está por aquí también a nivel mitocondrial, y va a formar lo que es la citrulina. La citrulina, que se encuentra a nivel mitocondrial, va a salir a través de sus transportadores de citrulina que están a nivel de la capa bilipídica de las mitocondrias, pues entonces va a salir hacia el citosol, y esa citrulina a través de la enzima correspondiente va a formar lo que es la arginosuccinato. El arginosuccinato básicamente también va a provocar la producción de otros compuestos a través de la arginosuccinasa sintetasa y va a formar la arginina. Pero también esta molécula va a liberar el fumarato. El fumarato es una sustancia que va a ser promovida de vuelta hacia el mitocondrias
y va a estar implicada en lo que es el ciclo de Krebs. Y la arginina, por su parte, va a producir nuestra tan protagonista urea. La urea básicamente se va a trasladar para eliminarse a través de los riñones. Entonces, básicamente, cuando la arginina produce la urea, el compuesto que queda es la ornitina, y esa ornitina pues va a volver hacia el mitocondrias y va otra vez a hacer el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea. Y como dije, el fosfarato vuelve hacia la mitocondria y también tiene que ver con la inclusión en el ciclo de Krebs. Entonces, básicamente, el ciclo hepático de la urea funciona también para evitar la hiperamonemia y también para evitar la hiperglutaminemia, que sabemos que son compuestos muy deleterios para el organismo. La arginina, como vemos aquí, también tiene un papel importante, porque esta molécula también da lugar a otras sustancias que también están consideradas como sustancias como toxinas urémicas. Entre ellas, vamos a ver que la arginina, a través de la arginasa, que es su enzima, va a producir lo que es prolina, poliaminas, óxido nítrico, creatinina, y también a través de la activación o el compromiso que tienen algunas interleuquinas, entre ellas 4, 10 y 13, como los lipopolisacáridos, pues entonces todo esto va a contribuir a que se formen ciertos compuestos que no solo es la producción de urea. Entonces, aproximadamente el 60% de la producción neta de arginina podemos ver que ocurre en el riñón, en las células tubulares, principalmente de los túbulos contenedores distales. Entonces, la arginina es muy importante, pero también tenemos que mencionar que la mitocondria como tal puede tener un papel dual, puede ser tanto culpable como víctima, y es una actriz importantísima en cuanto a la producción y el efecto que tienen estas toxinas urémicas. Se dice que las mitocondrias pueden producir alrededor del 20 al 30% de las toxinas urémicas, pero también pueden ser víctimas de ciertas toxinas urémicas que se producen por otras vías. Y se dice que del 10 al 30% de estas toxinas urémicas pueden afectar la mitocondria. Es por eso que existen numerosos estudios ahora en vigor hablando sobre el papel que tienen las mitocondrias, tanto como culpable, así como víctima, en cuanto a la producción de toxinas urémicas. Y seguimos con la arginina. Bueno, la arginina tiene un papel muy importante en la uremia, y es que a partir de esos mecanismos que voy a explicar ahora, pues puede producir sus efectos negativos en la función renal. Primero, la arginina, con el contexto de uremia, puede alterar la vía del óxido nítrico. Sabemos que el óxido nítrico tiene bastantes funciones en cuanto a la hemodinamia glomerular, y en caso de que exista una disminución de esa sustancia, pues entonces vamos a promover lo que es la vasoconstricción preglomerular. Esta vasoconstricción preglomerular va a provocar una disminución de la tasa de filtración glomerular y por tanto va a provocar que haya una retención aguda de sodio o cloruro de sodio y una expansión de la volemia de forma aguda. Como esto no se puede corregir en el momento, ya que existe una disminución de la síntesis de óxido nítrico, pues entonces ese paciente va a tener una fase de agravamiento en caso de que sea hipertenso de las cifras tensionales, y también se va a promover lo que es el daño isquémico renal. Otra parte muy importante de la arginina en el contexto de uremia es el aumento de los compuestos guanidínicos. Estos compuestos guanidínicos son directamente proporcional a la concentración de Boone, y entre ellos podemos mencionar 4 compuestos principales, como es el ácido guanidino succínico, el ácido guanidino acético, la creatinina y la metilguanidina. Estos compuestos, a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, pues van a aumentar a nivel sérico y están implicados en diferentes síntomas, así como sucesos fisiopatológicos como es la autohemólisis, la neuropatía periférica, disminuyen el umbral convulsivo, por eso se dice que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen propensión a desarrollar convulsiones, ya que también inhiben la transmisión sináptica y también, por otro lado, afecta la agregación plaquetaria. Estos compuestos guanidínicos, como dije, son moléculas de bajo peso molecular
que pueden ser depurables a través de cualquiera de las terapias de resucitación renal. Otro aspecto muy importante es el aumento de los compuestos derivados de la arginina, como es el ADMA, que es la dimetilarginina simétrica. Esta enzima o esta sustancia también tiene que ver con la inhibición de la sintasa de óxido nítrico y por tanto tiene una respuesta presora, puede provocar bradicardia y se ha visto como el aumento del ADMA puede también progresar los pacientes con enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal crónica ya estadio 5. Es básicamente la responsable, según los textos, de la anorexia que se ve en los pacientes que están en hemodiálisis y como es una sustancia que está fuertemente unida a proteínas, es poco depurable a través de las máquinas de hemodiálisis. Pero no todo puede ser malo. También existen algunas metilaminas, como son el óxido de trimetilamina, la betaína y la glicerofosfidilcolina, que son metilaminas que pueden tener un efecto de protección frente a las concentraciones altas de la urea a nivel de las células tubulares. Y de otra forma, si estas metilaminas no existieran, pues entonces esos niveles tan elevados podrían causar la muerte celular instantánea de las células tubulares. Así que no todo es negativo. Existen también lo que son los productos proteicos de la oxidación avanzada. Estos productos pueden estar presentes tanto en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica, así como los estadios finales. Claro, a nivel de los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular ya por debajo de 30 mililitros por minuto, pues entonces se ven que estos productos aumentan aún más y están fuertemente implicados con la parte inflamatoria y también con el factor de necrosis tumoral alfa y su receptor soluble. Es importante mencionar básicamente que estos productos proteicos de la oxidación avanzada están básicamente ligados a lo que es el producto de todo lo que se produce, valga la redundancia, en el metabolismo a través de las bacterias intestinales. Y es que las toxinas urémicas también pueden sintetizarse por estas bacterias. Y cabe destacar que el estado urémico que acompaña a estos pacientes puede alterar lo que es la permeabilidad intestinal y los cambios en cuanto a la microbiota intestinal, provocando así una mayor producción y translocación de las toxinas urémicas. Aquí vemos en esta imagen que las toxinas urémicas van a provocar un efecto de disbiosis y esas uniones estrechas entre las células intestinales van a estar defectuosas y va a provocar un aumento, como vemos aquí, un aumento de la permeabilidad intestinal, lo cual va a producir lo que dije anteriormente, que es la translocación de las bacterias, pero también de endotoxinas y de las mismas toxinas urémicas, lo cual va a provocar que haya una activación de la inflamación y este paciente va a tener muchos efectos secundarios a partir de este suceso. Todo esto también va a provocar que el paciente presente a nivel de las células intestinales edema e isquemia intestinal. Pero ¿cuáles son las causas y consecuencias de las alteraciones que existe en este eje intestino-riñón durante la progresión de la enfermedad renal crónica? Pues bien, estas son las causas. No solamente son las toxinas urémicas, también, por ejemplo, la ingesta inadecuada de fibras, la restricción de líquidos, la disminución de la tasa de filtración glomerular, así como un tránsito lento intestinal. Todo esto va a provocar que haya erosión de la mucosa epitelial, como vemos aquí, disminución de las proteínas de uniones estrechas y disbiosis intestinal. Esta disbiosis intestinal... Esta disbiosis intestinal, pues entonces va a producir un aumento de las bacterias con enzimas formadoras de indol y P-cresol, que los vamos a discutir más adelante, y una disminución de las bacterias formadoras de ácidos grasos de cadena corta. Todas estas bacterias, tanto el aumento de las bacterias formadoras de indol y P-cresol, como la disminución de las bacterias
formadoras de ácidos grasos de cadena corta, va a promover que aumente la formación de toxinas urémicas. Y como dije, estas toxinas urémicas van a aumentar la permeabilidad de las células intestinales y así de esa forma va a provocar la translocación de bacterias y de las mismas toxinas urémicas, promoviendo así un cuadro de inflamación y endotoxemia que va a aumentar la mortalidad y el riesgo cardiovascular de todos los pacientes con enfermedad renal crónica. De igual forma, las bacterias proteolíticas, a través de las toxinas urémicas, van a producir, como dije, el indoxil sulfato y el pecresil sulfato, que son toxinas, se consideran toxinas nefrovasculares. Estas toxinas tienen mucho que ver en cuanto a el mayor evento o el mayor número de eventos cardiovasculares en los pacientes con enfermedad renal crónica. De igual forma, tanto el pecresil sulfato como el indoxil sulfato pueden aumentar la mortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica y provocar mayores alteraciones en el metabolismo mineral óseo. Otros de los aminoácidos aromáticos que se van a metabolizar a través de las células o bacterias intestinales es el triptófano y lo hace a través de las vías indólica y quinudrenina. El triptófano, como ven aquí, que deriva del metabolismo de las bacterias intestinales, va a provocar, a través de sus efectos tóxicos, que haya activación de los monocitos, va a provocar disfunción endotelial también, va a provocar hiperactividad de las plaquetas y va a disminuir lo que es la disponibilidad del óxido nítrico. De esta forma, va a promover un cuadro procoagulante y, por tanto, el paciente va a tener mayor riesgo de trombosis a través de este aminoácido que es el triptófano, que también se considera una toxina urémica. La producción de las toxinas urémicas y su consecuencia pueden tener consecuencias tanto a nivel del tejido cerebral, a nivel del miocardio, a nivel del riñón per se. Y sabemos que, por ejemplo, de los aminoácidos, de la tirosina proviene a través de la actuación de las bacterias de la microbiota intestinal, el pecresol, del ditrófano podemos ver el indol, y de la lecitina y la fosfatidilcolina, la trimetilamina. Entonces, estas sustancias, como pueden parecer neurotransmisores falsos, pueden provocar ciertas consecuencias a nivel del tejido cerebral, así como aumentar lo que es el riesgo cardiovascular y ya de por sí el daño tubular directo que provocan a nivel renal. En esta imagen vemos un estudio que se llevó a cabo este año por Grip y colaboradores. En este estudio ellos lo que hicieron fue hacer una cuantificación de las toxinas urémicas a partir de la microbiota intestinal de los pacientes con enfermedad renal crónica. Ellos básicamente incluyeron 12 pacientes, 6 de ellos estaban en estadio 1 de la enfermedad renal crónica y ya 6 de ellos estaban en insuficiencia renal crónica estadio 5. Hicieron una recolección de las heces fecales y hicieron un cultivo de estas heces en agar media. Cuando ellos cultivaron ya todas estas muestras, se dieron cuenta que pudieron aislar aproximadamente 148 bacterias diferentes fecales, y de estas 148 bacterias, 92 eran bacterias consideradas como precursoras de producir toxinas urémicas. Básicamente, este estudio es súper importante porque nos da un punto más para nosotros seguir estudiando diferentes tipos de tratamiento que vayan directamente a resolver lo que es la producción de las toxinas urémicas a través de las bacterias intestinales. También existen las poliaminas de bajo peso molecular, entre ellas la putrescina, la espermidina y la espermina. La espermina básicamente es la más reconocida porque tiene que ver con la disminución de la eritropoiesis. Y básicamente en los pacientes con enfermedad renal crónica sabemos que tienen disminución de esta sustancia y por tanto el desarrollo de la anemia característica que afecta a estos pacientes. Y también por este lado podemos decir que esta toxina, considerada toxina urémica, puede alterar lo que es la eritropoiesis.
Otras sustancias que se consideran toxinas urémicas son los productos finales de glicación avanzada. Pero ¿qué pasa? Los productos finales de glicación avanzada se dan cuando hay un estado hiperglicémico, que esa glucosa además se une a las proteínas y va a formar las bases de CHIP y los productos Yamadori, que es básicamente lo que pasa en la nefropatía diabética. Pero aquí, en los pacientes con una uremia marcada, pues entonces estos productos de glicación avanzada se van a dar básicamente porque existe una disminución de la depuración de estos productos y se van a acumular. Entonces, todos esos productos se van a acumular, van a seguir produciéndose igual, las bases de CHIP, los productos de Yamadori, y básicamente se van a acumular. ¿Cuáles son los productos finales más importantes? Bueno, está el imidazol, el pirrolaldehído, la pentosidina y la carboximetilglicina. Todos estos se consideran también toxinas urémicas y tienen que ver básicamente con afección a nivel mitocondrial y aumento del estrés oxidativo. La homocisteína, que es una sustancia extremadamente tóxica, es considerada una neurotoxina urémica y básicamente lo hace porque también aumenta el estrés oxidativo, siendo el target de trabajo o de afectar el paciente a través de las lesiones endoteliales. Esta sustancia está también implicada en lo que es el incremento de la arteriosclerosis y por tanto, como incrementa la arteriosclerosis, también puede promover a un aumento de la mortalidad cardiovascular. La homocisteína se ve que en los pacientes con enfermedad renal crónica está aumentada hasta 80 veces en comparación con aquellos pacientes sanos que no tienen alteración de la filtración glomerular. Y es por tanto que la homocisteína está directamente correlacionada con el grado o con la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entrando a otro tema, la acidosis metabólica. Y empiezo con esta pregunta, ¿puede ser una toxina urémica, sí o no? Pues sí, la acidosis metabólica puede considerarse una toxina urémica y básicamente cuando un paciente presenta acidosis metabólica en el contexto de una enfermedad renal crónica, va a presentar náuseas, vómito, anorexia, astenia, intolerancia al ejercicio y a la glucosa. Y sabemos que en los pacientes con acidosis metabólica existe un estímulo para el catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada, aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son estos aminoácidos? La leucina, la isoleucina y la valina. Esto básicamente lo va a hacer mediante el aumento de la actividad de una enzima que se llama cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada. Los pacientes con acidosis metabólica, en el contexto de uremia, un paciente con insuficiencia renal crónica, que sabemos que tienen ya todos los factores para desarrollar acidosis metabólica crónica, pues entonces a través de la enzima cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada va a producir el catabolismo de estos aminoácidos esenciales y por tanto va a tener efecto deleterio. Este catabolismo lo hace básicamente a través de la vía proteolítica ubicutina proteosoma, que es dependiente de dependiente de ATP. Esta vía se ha visto que a través de la administración de bicarbonato se ha corregido la acidosis metabólica y ya el catabolismo disminuye. Por esa razón es que existe el argumento de que la acidosis metabólica como tal se considera una toxina urémica. ¿Cuál es la relación entre glucocorticoides y un paciente con acidosis metabólica en el contexto de una anemia? Bueno, la relación que existe básicamente es que ambas señales, tanto la administración o la presencia de glucocorticoides como la acidosis metabólica son necesarias para estimular la degradación de los aminoácidos ramificados. Y se ha visto que en los pacientes, por ejemplo, con acidosis metabólica, que no presenten elevación de glucocorticoides, no presentan este catabolismo de los aminoácidos. Sin embargo, en estudios experimentales se ha visto que las ratas que se le administra cierta cantidad de glucocorticoides en presencia de acidificación tienen una proteólisis mayor. Entonces, esto quiere decir que para que haya una proteólisis negativa, pero, o sea, para que haya una proteólisis en el contexto de un paciente con acidosis metabólica debe haber
también un aumento de las sustancias como los glucocorticoides. Dentro de las secuelas de la acidosis metabólica en el contexto de uremia, podemos ver que a nivel muscular, ya lo que hablamos, la proteólisis, también el aumento de cortisol, lo cual va a producir una pérdida de la masa magra. A nivel del hueso puede haber estimulación de osteoclastos, lo cual va a tener una disolución en la matriz ósea. Y a nivel de las hormonas puede aumentar lo que es la PTH y el cortisol, así como disminuir la vitamina D3, la tiroxina y las hormonas de crecimiento, lo cual va a producir todas estas manifestaciones: retardo del crecimiento, estomalacia, osteopenia y activación del catabolismo. Por otro lado están los oligoelementos. Realmente las toxinas urémicas es un tema bastante largo, pero los oligoelementos no se pueden quedar atrás. Entre ellos podemos mencionar al zinc, al arsénico, que básicamente lo que hacen es disminuir la actividad de las ATPases, y dentro de las manifestaciones que pueden ser atribuibles a los oligoelementos metálicos, que también considerados toxinas urémicas, está la atrofia testicular y la alteración del gusto. En cuanto al entorno hormonal en los pacientes urémicos, pues tenemos que mencionar varias hormonas, como es la PTH y la leptina, que a nivel de un cuadro urémico, pues estas pueden estar elevadas. Aunque la leptina no está del todo estudiada como una toxina urémica como tal, sí se ha visto que el aumento de la leptina puede producir diferentes grados de desnutrición. Las hormonas tiroideas pueden estar disminuidas a nivel de un paciente urémico, así como los mineralocorticoides y las catecolaminas. Y a nivel de la insulina podemos ver cómo hay insulinoresistencia en los pacientes urémicos. Existen también mecanismos de anomalías de transportes iónicos en la uremia, como es las alteraciones que produce la uremia como tal, o sea, el conjunto de toxinas urémicas en las membranas celulares, también la disminución de los transportes de la urea, que mencioné al principio de la conferencia, los UT, y también la inhibición de ciertos cotransportadores o transportadores, principalmente a nivel de los eritrocitos, como es el cotransportador sodio-potasio-cloro, el transportador sodio-potasio y también intercambiador sodio-litio. Aquí en esta podemos ver cómo se da la distribución de los compartimentos líquidos apreciables a nivel de esta gráfica. Pues básicamente aquí tenemos un paciente normal con el volumen intracelular, extracelular, un paciente sin diálisis y un paciente con diálisis. El paciente sin diálisis vemos que tanto los compartimentos intra y extracelular no se modifican tanto, sí puede haber un aumento de líquido extracelular. Y aquí vemos en los pacientes con diálisis que no existe este aumento de líquido intracelular, básicamente por la ultrafiltración que pueden tener estos pacientes en sus sesiones. Al principio mencioné la palabra moléculas medias, y es que existe una hipótesis para este tipo de moléculas, que son las moléculas que no son depurables totalmente por el sistema de hemodiálisis. Aquí la hipótesis es que hay una diferencia en cuanto a los pacientes que van a diálisis peritoneal en comparación con aquellos pacientes que van a hemodiálisis. Y es que los pacientes de diálisis peritoneal, la mayoría de las veces, son pacientes que tienen todavía un grado de función renal residual y por tanto tienen la capacidad de eliminar ciertas moléculas de pequeño tamaño, en comparación con los pacientes en hemodiálisis, que son pacientes que ya no tienen función renal residual, o sea, no orinan. Y esos pacientes, básicamente, como el tiempo de sesión es muy corta, pues entonces tienen una disminución más marcada en cuanto a la eliminación de ciertas sustancias y no tienen el beneficio que tienen los pacientes en diálisis peritoneal de eliminar ciertas sustancias de peso molecular disminuido. Dentro de las manifestaciones del síndrome urémico, existen muchas de las que yo fui mencionando algunas, pero hay manifestaciones neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, dermatológicas, hematológicas, endocrinológicas y oftalmológicas. Todas estas manifestaciones yo no las voy a tocar hoy porque son competencia de mis compañeros de las próximas semanas. Básicamente, lo que estamos hablando aquí es de la fisiopatología del síndrome urémico, y ya cada una de estas
complicaciones o manifestaciones van a ser discutidas más adelante. Entonces, se asume que el grado de toxicidad urémica se relaciona estrechamente con la ingesta proteica. Como dije, se ha visto que la disminución de la ingesta proteica va a disminuir la concentración de BUN y, por tanto, la concentración de urea es directamente proporcional a la ingesta proteica. La mayoría de los síntomas urémicos se reducen al disminuir las proteínas de la dieta y la uremia se considera que debe afectar alguna función celular fundamental que todavía no ha sido dilucidada, ya que los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden manifestar alteraciones en múltiples órganos. Por tanto, el tema del síndrome urémico es un tema que todavía causa mucha confusión, porque no todas las toxinas urémicas están estudiadas, porque hay muchas que, por ejemplo, no se puede saber la concentración en comparación con los pacientes no urémicos y, por tanto, no cumplen todos los criterios para considerarse una toxina urémica. Pero hasta ahora, esto es lo que está descrito a nivel de la literatura y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.